presenta WowMX.tv. Amigos, amigas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué horario nos estén viendo en sus respectivos dispositivos. Bienvenidos a una semana más aquí a nuestro programa La Disidencia. Soy Luis Berman, los saludo con mucho gusto como cada semana y pues ya estamos en febrero, empezando este mes, este segundo mes del 2022 y las cosas siguen pues un tanto complicadas para el país. Ya hemos hablado de varios temas interesantes y pues evidentemente hoy no será la excepción. Pero primero quiero saludar a toda nuestra audiencia que hace favor de compartir este contenido de La Disidencia, primero que nada a nuestra casa, nuestra plataforma Wow TV, por donde muchos de ustedes nos siguen, pero también de otras plataformas como es Alterno 180 y Observatorio Ciudadano, quienes replican este contenido. De la misma manera, también a todas las demás plataformas que hacen favor de hacer tráfico, digamos, a este canal, como es Revista Panal, Redes en Acción, por ahí tenemos a Typical TV, por supuesto, a la gente que luego llega de La Parrilla, la gente de Ángel Verdugo, de nuestros amigos, obviamente, de La Resistencia, Ricardo Alemán, Marco Levario, Amado Avendaño, Tere Vale, en fin, ya somos bastantes dentro de esta comunidad que hacen favor de acompañarnos aquí siempre en este programa. Muchas gracias, de verdad. No se olviden, por favor, suscribirse, darle like y presionar la campana, porque esto nos ayuda mucho, de verdad, nos ayuda mucho para que el algoritmo de las redes sociales haga que le llegue este programa a más gente que pues no lo conoce. Pero bueno, si ustedes nos ayudan a postearlo en sus respectivas redes sociales, también se los agradeceremos muchísimo. Y bueno, hoy vamos a tratar tres temas bastante interesantes, como ya les mencionaba al principio. Primero, resulta que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato por 7 votos a favor y 4 en contra, lo que no permitió alcanzar mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es importante señalarlo? Vamos a hablar un poco de cómo quedó la redacción finalmente de la pregunta que se va a mostrar en las papeletas y cómo tiene una carga tendenciosa hacia un lado. Así que vamos a tratar de desmenuzar este tema para que a ustedes les quede más claro. Luego, en el siguiente tema, resulta que el Consejo Coordinador Empresarial pues está en riesgo de ser capturado por López Obrador. Otra instancia más, otro órgano que se ve afectado por la mano santa del macuspano. Así que ante la crisis de representatividad que enfrentan los empresarios, el riesgo es que ésta se intensifique y eso daría paso a un escenario aún más preocupante. La captura del Consejo por parte del gobierno que contribuyó a su fractura. Si aún no queda claro, es posible que el futuro líder del Consejo sea quien elija el propio Andrés Manuel López Obrador. Y entonces esto va a dar pie a que no haya quien defienda las causas de los empresarios, es decir, el Consejo Coordinador Empresarial se puede ver cooptado, digamos, por el gobierno de la 4T, pues nada que sorprenda, pero algo sí muy preocupante. Ya estaremos platicando de ello, porque además muchos medios de comunicación no le han dado eco, no han dado esta nota, muy pocos, y los pocos que lo han dado no han
no le han dado este ángulo, digamos, ¿no? Aquí vamos a tratar de darle esa perspectiva para que ustedes tengan más claro a qué nos referimos. Y por último, resulta que la semana pasada el Comité Asesor de Expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó extender el uso de una dosis reducida de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19 para niños de 5 a 11 años. Y resulta que el gobierno mexicano, este gobierno de la 4T, defendió su plan de vacunación que por el momento sigue sin contemplar la inmunización contra la COVID-19 a menores de 5 a 14 años, pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? ¿Por qué hace caso omiso el gobierno de la 4T a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué no quiere vacunar a los niños, a los menores de edad? Eso estaremos platicando en nuestro tercer y último tema del día de hoy aquí en La Disidencia. Y para ello, pues como cada semana, le doy la bienvenida a mi querido amigo y hermano Octavio Catalán, quien a su vez nos va a presentar a nuestro invitado del día de hoy, que también es un brother que ustedes conocen y conocen muy bien, pero bueno, le daremos los micrófonos a mi querido Octavio Catalán para que nos presente a nuestro invitado. Mi querido hermanito, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás? Hace muchas horas que no te veo también a ti. La gente ya lo sabe, la gente sabe antes que nada. Un saludo al respetable público. La gente ya lo sabe que este programa es grabado, pero ay, terminar Cena de Grillos en la noche, prácticamente en la madrugada, todavía quedarnos platicando y luego arrancarnos con otra temática al día siguiente, me empiezo a sentir comunicador, cabrón. Esto era hobby, cabrón, ¿no? No hacerle al periodista de Televisa, cabrón, ¿no? Oye, ayer me quedé también trabado, güey. Te quería cantar, pero no, yo creo que no te voy a cantar. Yo creo que la gente merece tratarte como el dandy que eres, con ese gasnés. Chingado. De verdad, tu cambio de look de changoleón a metrosexual, güey, ha sorprendido a la gente este 2000. Sí, se ha causado revuelo. Oye, y hermano, güey, ya sabes, yo creo que la gente ya intuye quién es nuestro invitado del día de hoy, a quien, bueno, pues vamos a recibir con como se lo merece. Quiero ser la consentida de mi profesor. Regálale puntos a tu chavo. ¡Qué joya! Mi querido Fer, bienvenido ¿Cómo estás, mi hermano? Mi querido hermanito Berman, querido hermanito Octavio, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí en este espacio. Al contrario. Bien. Pues vamos a entrarle en los temas, porque este programa sí se va muy rápido, y son 3 temas, y hay que abordarlos como van. El primero, ya lo comentaba Berman, pues esta nueva conformación de la Corte con todos los ministros que en este sexenio ha podido meter López Obrador. A ver, digo, salvo el ministro Medina Mora, que prácticamente lo amagaron para que se fuera a principios de sexenio y nadie dijo nada. Pues todos los demás cambios han sido en el orden constitucional y cronológico, pero pues hoy el presidente ya tiene cooptada a la Corte, como ya teníamos ese nervio, y pues ahora resulta que pues hay que tragarnos todo lo que el presidente mande, porque aunque nos vayamos a un medio de control constitucional, pues lo que vamos a ver es que le van a decir, sí, señor presidente, pásele, como en el legislativo, ¿no? O sea, pues con el número de diputados que tiene, es, sí, señor presidente, pásele. Y entonces perdimos también, como ya lo habíamos advertido, otro órgano de control constitucional, que, bueno, hoy es un tema, parecería que no tan menor, pero bien lo dijiste, Berman, se mete la controversia con respecto a cómo debe de estar planteada la pregunta de la revocación. Si quieres, alguien le va a dar lectura, pero hay una última parte de la pregunta que es particularmente incómoda para cualquier gente pensante. Si quieres, dale lectura para que el público sepa de qué se trata. A ver,
definitivamente ya queda así. Dice, periodo ordinario constitucional de mandato 2018-2024, marque la respuesta de su preferencia para la pregunta. ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y las opciones son... El punto, así que déjalo ahí, porque el punto de la pregunta en cuestión es o siga en la presidencia de la República. Yes. A ver, pues si no se va, sigue, ¿sabes? O sea, parecería que sobre esa parte y parecería que lo que le estamos diciendo a la gente, de acuerdo a toda la promoción indebida que hizo los propios militantes de Morena para revocación es para que el presidente siga, parecería que estamos jugando con las personas quizá más ignorantes del país, que desgraciadamente son un chorro. ¿Tú cómo ves, Fer? Pues sí, bueno, de entrada, decir que me inspira la canción de Julissa que me pusiste al inicio. Muy buena. Pero bueno, si algo ha caracterizado a esta administración es lo que acaban de decir, la progresiva concentración del poder político. Y en nombre de un día la austeridad republicana, otro día la lucha contra la corrupción, otro día la lucha contra los neoliberales, la otro día la republicana demostrada en la casa del hijo, a ver otra vez la austeridad republicana, luego la corrupción en los no contratos de la esposa del niño con Pemex, ¿qué más? Pues las instituciones del Estado mexicano que le ponen freno, pues se arremete contra ellas, ¿no? Y lo que estamos viendo es que muchas de ellas han sido gradualmente debilitadas o en muchos sentidos borradas, ¿no? Lo hemos visto en institutos de evaluación como el instituto que se encargaba de evaluar la educación, lo hemos visto también ahora en la embestida contra algunas instituciones educativas autónomas, lo hemos visto también recientemente con el Instituto Nacional de Desarrollo Social, lo hemos visto con la Comisión Federal de Competencia Económica, o sea, lo hemos visto en muchos rubros tratando de borrarlos del mapa. Y me parece que en este caso, y el otro es el INE, ¿no? El que está bajo asedio permanente. Ahora, en el caso concreto de la Suprema Corte de Justicia y de la pregunta en concreto, pues bueno, no pocas veces hemos visto que el presidente también ha arremetido contra la Suprema Corte. Tú mencionabas el caso del ministro Medina Bora y cómo le hicieron manita de puerco y cómo tuvo que renunciar. Un personaje que además fue criticado en su momento por su cercanía con el presidente Peña Nieto, y ahora tenemos a un grupo de ministros que de alguna manera pues también tienen cierta cercanía con el presidente de la República, y los que antes veían eso contrario ahora lo celebran. Pero más allá de todo eso, la Suprema Corte de Justicia se han enfrentado contra las embestidas del presidente y ha estado a punto de, digamos, poner en riesgo su propia autonomía, poner en riesgo incluso sus propias decisiones, porque pues gran parte de los, bueno, no gran parte, algunos de los ministros pues fueron propuesta del presidente López Obrador. Entonces, hay de alguna manera una cercanía, una militancia partidista, aunque también cabe decir que la Corte se ha pronunciado en otros casos de manera contraria a lo que se esperaba del presidente de la República, ¿no? O sea, hay decisiones que de alguna manera pues sí han sido revertidas, o sea, pienso en la ley Saldívar en su momento, que es la que se me ocurre a bote pronto. Pero en el caso concreto de la pregunta, ya para irnos... No, espérate, ayer que dijo Berman, es que nos tienen acostumbrados a ¿cómo lo parafraseó? De las crisis, dije, no, a ver, cabrón, desde el 94 este país no había tenido una crisis violenta, ¿no? Había una estabilidad, pero a ver, no, mi querido Fer, ahorita acabo de decir otra que no me encanta, porque pones de ejemplo la ley Saldívar, y con la ley Saldívar no era congratularse o no con el presidente, es que Saldívar traía el jaraquí con todo el poder judicial de la federación, o sea, se estaba echando en contra a toda su gente.
Entonces, no era tan, la tenía bastante más complicada, no fue un revés al presidente. El presidente lo puso en una situación muy complicada, porque o quedaba bien con el presidente o se echaba en contra a todo el Poder Judicial de la Federación. Entonces, yo creo que tendríamos que buscar otros ejemplos, pero han sido La ley Bonilla, decisiones, la ley de extinción de a ver, dominio. ejemplo, esos han sido Ahí hay otras, decisiones ¿no? que yo te podría Ajá. decir, estaban conscientes que iban a violentar todo el orden constitucional. Entonces, digo, son cabrones, pero tampoco han transgredido. Bueno, a lo que voy, pero podrían haber votado a favor, pero no lo hicieron. O sea, también, digamos, hay otros ministros que no están del todo convencidos de las locuras del emperador, ¿no? ahora yo les quiero hacer una pregunta a ambos, o abrir un poquito el diálogo ahí con los minutos que nos quedan en este bloque. A ver, la pinche consulta es una cosa irrelevante, o sea, es irrelevante hacerla, nadie la pidió López, se la organizaron sus huestes, o sea, ningún ciudadano, o sea, y el loco, ¿no? Y el loco de allá del norte, el de Acelera, ¿no? Para no hablar de ciertos grupos, ¿no? El acelerado, pues, a ver, salvo Sí, creo que se trabó, ¿no? ¿Me escuchan bien? No, estás bien, estás bien. Ok. Salvo ciertos locos. Ok. Sí, es que no vi a Catalán, pero bueno. Sí, pues el loco, el de Acelera, Frena, ¿no? El de Acelera. Que por cierto, ya varios de sus bots me han echado un montón porque yo me opuse a la revocación del mandato, justo porque pues, es una locura, ¿no? O sea, de entrada para hacerlo vinculante se requería un porcentaje elevado de la lista nominal. La pregunta que establece la Constitución planteaba la pérdida de confianza, incluso el tema de la pérdida de confianza se puede debatir, ¿no? O sea, ¿qué es pérdida de confianza y cómo se delimitan esos criterios para decir, se perdió mucho la confianza o se ha perdido completamente la confianza o nada más micha y micha? Y agregarle esa otra pregunta, la justificación era para que quedara un poco más claro, ¿no? Porque mucha gente desconocía lo que era la pérdida de confianza. Porque además, pues bueno, el asunto de la pérdida de confianza sí está en la Constitución, Hermano, no te vayas tan lejos. Sal a hacer un levantamiento en el transporte público y vamos a ver qué entiende la gente por revocación. Sí, exacto. O sea, no te vayas tan lejos. Y eso, yéndonos a la base de la pirámide social, ¿no? Pero a ver, la consulta, la revocación, es un chiste en sí mismo, ¿no? Sea cual sea el resultado, que ya sabemos va a ganar. O sea. No, y es que aunque salieran a votar 40 millones de personas para que se vaya el pinche viejo, pues al viejo lo votamos por 6 años. O sea, bajo cualquier escenario, es un pinche chiste. Ahora, de verdad, ya en todo lo mal que está y en todo lo mal que huele la revocación, todavía la corte dice, bueno, pues ya, si está de la chingada, pues que termine estando de la chingada y les va su pregunta como la mandaron, ¿no? O sea, ¿qué tan trascendente puede o no ser ya a estas alturas cualquier cosa que se suscite, incluso controversias en torno a la revocación? A ver, es un chiste la revocación de mandato, desde luego que sí es un chiste, ¿no? La formulación de la pregunta también es un chiste. ¿Okay? Yo creo que también la Corte, de alguna manera, desde mi perspectiva, pues no quiere comer lumbre, ¿no? O sea, de alguna manera también no quiere tener una confrontación por un tema que finalmente pues, es una imposición por donde quieran verle. O sea, el presidente ya decidió sí o sí que se va a hacer la revocación de mandato y además le quitó presupuesto al INE y de todas maneras se va a hacer, porque si no se hace, entonces va a decir, miren el INE, qué malo es, ¿no? Que son tan ricos y que tienen salarios tan elevados que no pueden ni siquiera hacer una revocación del mandato. Y como ustedes bien dicen, si tú le preguntas a la gente qué es revocación de mandato, pues no entiende ni jota, y mucho menos va a entender el funcionamiento del INE y si es caro o no es caro y cómo se implementa pues las casillas, ¿no? Que son costosas de alguna forma.
y operar todo eso, pues tiene que salir de algún lugar y el INE pues lo tiene que resolver, y si no lo resuelve se le van a echar los perros de López Obrador y van a comerse a los consejeros y van a comerse a la propia institucionalidad. O sea, de todas maneras López Obrador gana sí o sí, con que le digan que no, gana, ¿no? Si le dicen que sí, gana. Ajá. Si la Corte le dice, no, tu pregunta está incorrecta, te la regreso, tienes que sujetarte al orden constitucional, gana. O sea, por donde quieras verle, gana. Es una herramienta política para darle Entonces, más ¿para qué cuerda se está a su haciendo? propaganda. A ver, si bajo cualquier escenario gana, ¿para qué le estamos, o sea, para qué le estamos aventando? Porque falta un tema. 4,000 millones, que por cierto, un funcionario ahí pedorro de Hacienda manda un documento diciendo, y no te lo vamos a dar, y hasta con pinches faltas de ortografía le mandan el documento, cabrón. Entonces, ¿para qué estamos dilapidando recursos? Fíjate, un argumento chairísimo que dicen ellos, no, lo que pasa es que queremos que se haga la revocación de mandato por si en próximas elecciones de presidente queda alguien de otro partido, se pueda quitar el presidente de ese partido que no sea Morena. Entonces dices, pues no que están tan seguros que se van a quedar por lo menos otros 2 sexenios. Entonces, ¿para qué chingados quieren que se haga, no? O sea, ellos Pues por mismos... si acaso, brother. A ver, es que por si acaso no entienden que la legislatura completa se renueva el próximo trienio, es decir, senadores y diputados, y si ahí pierden todo, pues va para atrás los cambios constitucionales también. O sea, que este chiste malentendido de la revocación que no ha servido en toda América Latina más que para darle juego político a dictadores bananeros, y algunos no tan bananeros, algunos francamente unos asesinos, eh, pues probablemente lo quitamos de la Constitución, ¿no? Entonces, Así es. ese argumento también es chafísima. Es que todos los argumentos en torno a la revocación de mandato me parecen chafísimas, me parecen deplorables. Y la gente cree, sinceramente, que si tú vas y votas, al menos hiciste el favor, tu ejercicio democrático de salir y votar y decir no lo quiero, y si ganan, o sea, ya saben que se va a ir, ¿no? O sea, el orate del norte, el que acaban de decir, acelera, cree que ese es el camino, ¿no? Insiste en ese punto. Y si no estás de acuerdo con él, eres como la disidencia controlada, aunque tendrá que ser a la inversa. Pero el problema, y no lo han entendido, el problema es un cumplimiento de las reglas. A este presidente no le gustan las reglas cuando pierde, no le gusta la democracia cuando pierde, y en ese sentido es una elección sin demócratas, el caso de la revocación del mandato, en dado caso de que gane o pierda, sobre todo si pierde, no le va a hacer caso. Y cada elección lo hemos visto una y otra vez, este personaje cambiaba las reglas democráticas. 2006 presionó para cambiar las reglas, 2012 presionó para cambiar las reglas, todo se hizo en función de lo que quería López Obrador, y ya cuando estaban diseñadas las reglas, ¿qué creen? No me gustan esas reglas, quiero otras reglas. Le incomoda la legalidad cuando se trata de él. Al presidente le gusta el pleito verbal, le gusta echarle carnita a su base y darle a la matraca para extender la propaganda. Entonces, pues esta revocación es una tomada de pelo, y si la gente cree y está convencida que saliendo a votar y hacerle caldo gol al presidente, votando en contra, ayuda a la democracia o ayuda a que se vaya, pues les digo que no se va a ir. El señor va a acabar su sexenio y así tiene que ser, ¿no? Porque después que acabe este sexenio, le tienen que hacer un juicio político a este mezquino. Oye, corte. Para abonar de eso de nuestro amigo norteño. Es que también quiero hablar del amigo norteño. Dale. Es que su gente que se me ha venido encima, igual que dice Fer, los frenáticos, les digo yo. Sus fanáticos, claro. Juran que tengo la cartera gorda porque ya me compró Morena, y que incluso por eso fue mi cambio de look. Eres un fifí. Porque ahora sí ya tengo para comprarme ropa. ¿Eres un fifí de la 4T, güey? No, qué horror, imagínate que la siguiente foto sea con el panzón ese, cabrón. A ver, una cosa. Ahorita revisé, todavía tuve un minutito aquí para revisar las redes del frenático. ¿Por qué no le tiró
con el escándalo de Loret, ¿no? O sea, Exacto. cuando decimos, ay, es que la disidencia controlada, ¿por qué no dijo nada del putazo medular que le metieron a López con el tema del reportaje del Junior? El Junior. Y mira el frenático callado, cabrón. No salió contundente como suele chingar, ¿no? Exacto. Calla. Y luego dice, otros, volteen para allá están las disidencias controladas, cabrón. Digo, nomás para reflexión del respetable público. Hermano, vamos a la pausa porque si no, se nos van acortando mucho los otros bloques. Así es, mi hermanito. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en La Disidencia, nuestro segundo bloque. No se despeguen, por favor. Ya saben que aquí siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Listo, de vuelta aquí en La Disidencia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues este segundo tema es también bastante peliagudo, diría mi padre, que en gloria esté. Porque resulta que pues este viejo guango no tiene llenadera. O sea, ya lo decía Fer, de todos los organismos y demás que ha cooptado. Pues ahora por el Consejo Coordinador Empresarial también lo quiere en la bolsa. Y todo indica que va para allá, mi querido Octavio, mi querido Fer. ¿Quién le entra? Adelante. A ver, yo le sugería a mis hermanos que platicáramos este tema, y particularmente preocupa, decía Berman, casi nadie lo ha tocado, se ha ido pues ni siquiera grandes trascendidos, en pequeñas notas, en 2, 3 párrafos de algún columnista, o sea, prácticamente el sector empresarial ha hecho mutis, y están teniendo un proceso de renovación de la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial que escandaliza, porque han salido varias notas, en particular yo he cachado algunas de Capitanes en Reforma, donde dicen, a Lomelí, es decir, el presidente saliente, Salazar Lomelí, lo pusieron ahí porque en teoría, por cargos que tenía pasados en algunas empresas, tenía experiencia negociando con gobiernos de izquierda en América Latina. Entonces, pues estos personajes muy inteligentes dijeron, bueno, pues vamos a ver cómo negocia con nuestro propio ganso, ¿no? Con el macuspano. Resulta que no están muy convencidos de su actuación, incluso hay ciertas molestias en el organismo cúpula y viene el proceso de renovación, pero lo poquito que se ha podido dejar ver en los análisis empresariales es que quien lo suceda va a ser una persona bien vista, y digo bien vista en el lenguaje empresarial por el ganso. Es decir, le van a poner a un cuate a modo. Sí, y así hemos venido siendo críticos de una gran parte de nuestra clase empresarial, porque aquí lo hemos dicho, muchos empresarios no saben ser empresarios, no saben salir a competir por el favor del consumo de la gente, del cliente, que es ahí donde se hacen los empresarios, cuando son exitosos dando mejores precios, con mejores productos y ganando mercado. Los empresarios mexicanos, muchos, no quiero generalizar, pero muchos que han hecho grandes fortunas, lo han hecho a costa de tener un buen compadre en la política y tener contratos públicos. Y entonces, ese cabrón no sabe ser empresario, ese es un mercantilista en términos muy técnicos, o como dicen en algunas partes de América Latina, ese es el famoso capitalismo de cuates, eso no es capitalismo. Y el problema es que esta sucesión que estamos a punto de ver en el Consejo Coordinador Empresarial, cuando todo se especula que va a ser un presidente a modo para entablar un diálogo con el presidente, es que ese Consejo Coordinador Empresarial es cuando uno ve las cabezas, son muchos de esos empresarios que no han sabido ser empresarios, que
que entonces tiene lógica ese argumento de 18 años de López Obrador, ¿no? De la mafia en el poder, que nada más ha hecho dinero a costillas del gobierno. ¿Y qué creen? Que no somos iguales. Somos peores, ¿no? O sea, ahora vamos a poner hasta en el Consejo Coordinador Empresarial un cabrón a modo para mantener esos contratos, ¿no? O sea, no quiero poner nombres, digamos un empresario dragón, que ya sabemos a quién nos referimos, un empresario dragón que, pues, la esencia de sus negocios, pues, son concesiones del Estado, ¿no? Radiofrecuencias, minas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya el público se podrá imaginar de quién hablo. Entonces, ese es el problema de la clase empresarial de este país. Y esa renovación que van a tener nos está dejando así, nos están dando una bofetada en la cara a todos, y vamos a seguir con ese amaciato con la clase gobernante. Se llame como se llame, ¿eh? Porque no saben ser empresarios. ¿Qué piensas, mi querido Fer? Oh, que tienes toda la razón, ¿no? O sea, ya ese asunto de mercantilismo estatal, capitalismo de cuates, es una enfermedad en América Latina. Y yo recuerdo que en algún momento conversé con el presidente de la Coparmex, Medina Mora, el hermano del ministro, y platicando, pues comentábamos que las empresas de alguna manera habían mantenido un alto nivel de confianza a lo largo del 2019-2020, ¿no? Digo, la Coparmex es otro, es distinto al Consejo Coordinador Empresarial, pero de alguna manera, pues te va dando el pulso de cómo están viendo las empresas, pues el nivel de inversión en México, los problemas en la pandemia y después de la pandemia. Y lo que me decía Medina Mora es que ellos habían articulado pues una suerte de puente con López Obrador, con el presidente. Yo sinceramente le dije en esa conversación que si el presidente pues los rechazaba, les cerraba la puerta y les hacía manita de puerco, pues cómo era posible que ellos insistieran en que podría haber un tipo de puente o de concordia. Entonces, prácticamente lo que mencionaba era que pues no había de otra, había que establecer esos canales de conversación, y con el paso del tiempo, la postura de Medina Mora se volvió mucho más crítica cuando empezó a salir lo de la reforma eléctrica, cuando empezaron a salir los problemas de poca o nula certeza jurídica en muchas de las empresas que cerraban porque pues de alguna manera les habían prometido algo y no se los cumplieron, o bien les aplicaban la chicana y decían, pues ahora te vas de aquí, estas inversiones no van a estar aquí, van a estar en otro lugar si quieres, y si no quieres, adelante. Entonces fue de alguna manera pues un poco radicalizando su postura. Y digo radicalizando entre comillas porque la verdad es que yo lo había notado bastante conciliador en un principio. Y creo que este síntoma lo tienen todos los empresarios. Y hay unos empresarios que evidentemente van a tratar de jugarle al apoyo a López Obrador justo porque quieren tener beneficios estatales. Y gran parte de la crisis que tenemos en la actualidad, me parece, la fórmula en la que hemos estado inmersos en esta recesión, es que pues de entrada, el gobierno no tiene un plan de inversión de infraestructura real que pueda estimular los sectores, pero también esto ha demostrado y ha venido a destapar la cloaca. A ver, no, dijiste cosas incompatibles con esto. Un plan de infraestructura, ¿qué no ves cómo talan árboles a lo pendejo y dicen no tenemos planes ni para un pinche tren? A ver, ¿cómo piensas en un plan de infraestructura? ¿Cómo piensas en un plan para atraer inversión cuando el primer mensaje que le mandamos al mundo fue cancelar las inversiones del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y le valió madre todo? A ver, no, pero además... de eso. No, pero además de eso, Octavio, lo que trato de demostrar es que justo como no tienen un plan de infraestructura y justo como han cerrado otras válvulas que originalmente eran formas de capitalizar las empresas, porque las empresas, digamos, que trabajaban al gobierno para reactivar la economía haciendo, pues no sé, un proyecto de carretera o un puente por aquí o por allá,
lo que se ha venido a demostrar con este gobierno es que muchas de nuestras economías de nuestra economía y también de las economías de América Latina dependen de lo que le compraban al gobierno, dependen de estos contratos de gobiernos, y estos no son mercados sanos, justo lo que estabas diciendo, y ocurren en muchos lugares, y en México no ha sido la excepción. Entonces, este personaje, el presidente, le cerró la llavecita a esos empresarios que están atorados y lo que quieren es de alguna manera que les vuelvan a abrir, pero la única vía para que puedan abrirla es alinearse con el presidente. ¿En qué? En lo que sea, porque de lo contrario, sus empresas se van a empezar a agotar. Y justo lo que tenemos aquí es un mercado completamente enfermo, no es un mercado sano. Y lo que necesitamos es justo lo contrario, que dejen trabajar al libre mercado, que haya productos y servicios adecuados para todos, es decir, que dejen a la gente trabajar y que no le pongan el pie, y que también los empresarios se den cuenta que si siguen dependiendo del gobierno, pues se van a hacer muy ricos, quizá temporalmente, muchos otros van a perder sus inversiones con la siguiente administración. Es que no han entendido, no han entendido que así como se los dan, se los quitan, y sus empresas no van a prosperar, ¿no? Como en otros países. Así es. ¿Se acuerdan que insiste mucho el viejo Wango, ¿no? En que ya no son los tiempos de los moches, ya no son los tiempos de los amiguismos y no sé qué, ¿no? Y no, es el tiempo de las nueras. No, ¿cómo crees? No. Aparte, pero es que platicaba yo con algunos amigos, algunos hermanos pues el año pasado, por ahí de octubre más o menos, y eran cinco personas, 5 hermanos con los que estaba platicando. De ellos, 3 son empresarios en Puebla, 1 en Puebla y 2 en Querétaro. Y me comentaban y me decían, es que, a ver, antes, en las administraciones anteriores, nos pedían moches, ¿sí? Nos pedían el 5, el 10%, cuando mucho. Hoy con estos cabrones de la 4T, nos están pidiendo hasta el 30 y el 35%. Hermano, como dicen estos infelices, el diezmo ya ni la iglesia lo acepta, cabrón. Aquí es 30 para arriba, ¿eh? Oye, pero además no es garantía que les den ese contrato, exacto, porque exacto. Ha pasado en otros casos que los propios empresarios cuando no les dan lo que les prometieron, pues ya están hablando, ya hay audios al respecto que se han salido en distintos noticieros en donde podemos ver en contratos, no sé, con gasolinerías y demás, que les pedían un gran moche, les dijeron, sí, vamos a considerarlo, y nunca lo consideraron. O sea, ya era el moche nada más de entrada, o sea, ya no era que te lo iban a dar, pero después ya ni siquiera les respondían las llamadas, y obviamente pues filtraron gran parte de esas conversaciones, y es una mínima parte de lo que en realidad está pasando. Los dejaban Oye, no me quiero, a ver, ya nos tenemos que ir a un corte. Exacto. Y voy a decir una absoluta imprudencia. Ya sé que el público va a decir que cómo me atrevo a decir semejantes comparaciones y que me la volé. Sí, a ver, lo estoy reconociendo desde el principio. Sí voy a hacer una comparación desproporcionada. Pero sin entrar al detalle de los audios, de los videos y de los testimonios de gente que en muchos estados de la República paga piso a costa de su vida y de la amenaza de su familia a grupos de la delincuencia organizada, ni estos angelitos pagan, les cobran tanto y mantienen las calles seguras y generan cierta seguridad y estabilidad. Oye, cabrón, pues bajo esa lógica mejor le pago al extorsionador y pago piso que impuestos y mantenemos estos zánganos. O sea, insisto, sobre todo con el respeto y con una disculpa ex ante a las familias que han sido víctimas de la delincuencia organizada, que han sido víctimas del secuestro, de los asesinatos, del homicidio, del cobro de piso, pero ya están, este gobierno ya está peor que estos grupos delincuenciales. O sea, y todavía el organismo cúpula, el organismo concentrador de los empresarios, pues vamos a poner de tapetito a un presidente a modo. Hijo de, o sea, ni cómo mentarles la madre con suficientes ganas, ¿sabes?
No, sí, no. Y además te voy a poner todavía peor. O sea, antes tenías a un grupo criminal que te extorsionaba en esa zona, ¿no? Entonces, ahora lo que estamos viendo es que un grupo criminal pertenece al municipio donde está esa empresita, ese changarrito, pero tienes otro grupo criminal que pertenece al gobernador o bueno, al gobierno de ese estado. Entonces ya tienes dos. Entonces tienes a uno que pasa y tienes a otro que pasa. Y entonces le tienes que pagar a uno, le tienes que pagar a otro. Y como ellos tampoco se pueden poner de acuerdo porque se matan, pues la persona que tendría que hacerlo pues, sería el Estado, pero el Estado está sacándose los mocos y no puede poner en orden ni No, siquiera no, este yo creo que nivel el de... Estado no se está comiendo los mocos. Yo creo que por eso tienen al ejército de albañiles haciendo obras que no les corresponden, los tienen perfectamente distraídos y tienen a otro grupo de delincuentes saliendo a cobrar extraoficialmente. Siempre lo hemos dicho, el Bueno, sus principal sicarios, ¿no? delincuente Tienen a sus sicarios. institucionalizado es el gobierno. Sí, bueno, lo hemos comentado, pues ha claudicado en su principal labor, que es la defensa de los ciudadanos. Y lo que ha venido a ocurrir es que han encontrado muchos políticos coludidos con la maña, pues una manera de financiar sus campañas. Y eso es Hermano, una realidad. tenemos que irnos a un corte, no sé si vas a rematar el bloque, Berman, No, no, no. para regresar a un bloque chiquito ya del último tema. Sí, sí, sí. No, pues coincido con todo lo que se ha planteado. La verdad es que es algo lamentable que esté sucediendo esto con el Consejo Coordinador Empresarial y habrá que ver qué se puede hacer en ese sentido, porque estamos viendo que de verdad el pie lo tenemos así en el cuello, o sea, todos los ciudadanos, en el nivel que quieras, en el ámbito que me menciones, tenemos el pie en el cuello por parte del gobierno de la 4T y es realmente lamentable. Ya veremos qué sucede y pues bueno. Hay que pedirle al señor Burs que le mande unos huevos a los que toman decisiones en el Consejo para la designación del nuevo presidente, porque les va a hacer falta, ¿eh? Así es, así es. Ahí les mandamos un kilito. Pues bueno, Limones amigos, no, porque están muy caros. caros. Ya volvemos aquí a la disidencia, no se despeguen, por favor. Pues ya estamos de vuelta, mis hermanos y querida audiencia, en este último bloque de la disidencia. Les comentaba al principio que un comité asesor de expertos de la Organización Mundial de la Salud, pues hacía la recomendación de extender el uso de la dosis de las vacunas de COVID-19 a los menores de edad, que era pues muy prudente, que es algo recomendable, que es algo que se tiene que hacer, y resulta que el desgobierno gansito dice que no, que no va a vacunar a menores de edad. Y el argumento pendejo que dijo López-Gatell fue que está demostrado, según él, que los únicos vulnerables son los adultos, que los niños no, que a los niños no les hace daño y que pues por eso es que prefieren no vacunarlos. Háganme el chingado favor. Cuando la Organización Mundial de la Salud le está diciendo que lo tienen que hacer, que es algo que es totalmente recomendable, que tiene todo un argumento, un trasfondo científico para que se lleve a cabo, y estos ineptos dicen que no, que por sus azules no lo van a hacer. ¿A qué se debe? ¿Por qué se niegan a vacunar a los menores de edad? ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos? Pues seguramente tienen otros datos, brother. Lo que pasa es que el presidente es una fuerza moral y no es una fuerza de contagio. De contagio. Las decisiones de esta administración desde un principio han sido erráticas. Lo vimos casi al inicio de la pandemia cuando negaron la evidencia que se había construido en China y que fue repercutiendo en Europa.
y cuando todavía no llegaba a México, desestimaron el impacto, ¿no? El presidente y López-Gatell, que viene siendo prácticamente lo mismo. Conforme la realidad se fue imponiendo, y de hecho muchos mexicanos, muchas escuelas, muchas instituciones decidieron cerrar antes sus trabajos y demás para evitar un contagio mayor, porque no se sabía muy bien qué es lo que estaba pasando. Pero quien sí sabía, o por lo menos tendría que haber sabido con mayor claridad, pues eran nuestras autoridades. Pero una y otra vez han desestimado prácticamente todo, ¿no? Que si la vacunación, que primero eran tantos, que había que esperar las vacunas, o sea, lo que estamos observando nuevamente es la lógica centralista del gobierno de López Obrador, ¿no? Ellos van a determinar cuándo, no lo va a hacer la OMS. Ajá. Más allá de la polémica que pueda suscitarse entre quienes estén de acuerdo en vacunar a sus hijos menores de 15 años o quienes decidan que sí es correcto hacerlo, porque ese es un Desde los asunto 5 años. ¿Perdón? Incluso desde los 5 años, de acuerdo a la experiencia y a la evidencia internacional y las Claro, propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. claro, pero finalmente eso sería una decisión de los propios padres de familia. Lo que tendría que hacer el gobierno, o lo que tuvo que haber hecho es, uno, no centralizar el tema de la vacunación ni de las pruebas, pero la lógica ha sido siempre la centralización. Por eso el desabasto de medicamentos, por eso la dosificación de las vacunas, en donde personas que tenían un cuadro de vacunación que empezó con AstraZeneca, terminan de pronto poniéndoles otra cosa, porque así son las cosas, porque todavía ya se les acabó AstraZeneca, a unos les ponen Sputnik, a otros les ponen CanSino, o sea, el gobierno está determinando desde un inicio cómo, cuándo y con quién va a distribuirla, ¿no? No va a llegar la OMS. Planificación al estilo talar árboles, ¿no? Para hacer un tren, ¿no? ¿Perdón? Planificación al estilo talar árboles para un tren, ¿no? O sea, vamos, aviéntales ahí, chingue su madre, a ver qué vacuna les toca, y luego a ver ruleta rusa, a ver si medio es compatible o coincide la que sigue, y pues a ver si nos llega, y a ver en cuánto tiempo, y a ver si nos la venden, o sale a mendigar pues, ahí de otra, y ay, ¿cómo va la vacuna patria? Porque ¿cuánta lana le hemos metido a la vacuna patria para que o sea, es un cagadal? Los ventiladores que supuestamente enviaron, que eran una aberración, ¿no? Que los propios médicos señalaron que pues no funcionaban, que además es otro caso, o sea, México es uno de los países en donde más médicos han fallecido y eso es costosísimo en todos los sentidos, en términos de la pérdida de la vida, pero también en términos de la experiencia, ¿no? Porque te vas a quedar sin personas que tenían la forma de saber cómo actuar en una situación como esta y en otras más. Entonces, ahí hay una reducción de la experiencia brutal. Vamos a volver a hacer un comercial como ayer lo hizo Berman. De verdad no se pierdan el programa que tuvimos la semana pasada con Garibay, a quien le mando un fuerte abrazo y mucho éxito en su nueva aventura ahí en el, ¿cómo se llama? En el American. Platicar, ayer tuve la oportunidad de comer presencialmente ahí con Gerardo, una delicia siempre, al margen de que es un buen amigo, ustedes lo han visto a cuadros, un gran conversador. Vean ese programa, porque justo hablaba de lo que está diciendo ahorita Fernando, el recuperar el costo de lo perdido ahorita con el personal médico es un gran tema. A ver, ¿cuántos años de preparación se requiere para entrenar a un médico, para las subespecializaciones, para la experiencia en la acción, en el quirófano, en un servicio social, o sea, el costo de preparar a ese personal es una de las profesiones más costosas, más caras que existen. Es más, no sé si se pueda comparar con un arquitecto o con un ingeniero. Preparar a un médico es lo más costoso, porque además su preparación tiene que ver con la vida y la salud de las personas. O sea, además, la experiencia, como bien dice Fer, es lo que más juega en esto y nos está valiendo madre. Estamos abandonando quizá uno de los activos más importantes que tiene la humanidad y nuestro país. Yo recuerdo desde que se anunciaban esos, hoy un mexicano logró
un trasplante de corazón abierto, un mexicano logró, teníamos, o sea, vean por favor, vean ese histórico de lo que la medicina mexicana le ha aportado al mundo. Nos ha valido madre, hemos abandonado a personal que estaba altamente capacitado en México y en el planeta. Recuperar eso nos va a costar décadas. Y es que, eso es, dale, Berman. es que, Octavio, creo que ahorita justo hablas tú y Fer de los médicos, pero es que creo que aplica para todo. O sea, el costo que tiene todo esto que está sucediendo actualmente con este gobierno, efectivamente es en dinero, pero el costo real, que lo que vamos a terminar pagando todos los ciudadanos mexicanos y las próximas generaciones es altísimo, porque la afectación va a ser, como bien dices, en las próximas, yo lo que siempre he comentado en mis videocolumnas, por lo menos en las próximas 2 generaciones. O sea, nos va a costar recuperarnos, si es que, esperemos que sí, por favor, por lo menos unos 20 años, recuperarnos de todo. O sea, empezando por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la repercusión que eso tiene, y así todo lo demás. O sea, hablamos de Dos Bocas, hablamos del Tren Maya, hablamos de la eliminación de los fondos, de los fideicomisos, hablamos de los médicos. O sea, este cabrón está destruyendo todo. Y para recuperarnos de eso van a pasar mínimo 20 años. Si no hay alguien o algo que podamos hacer para detenerlo, que realmente está cabrón. Y no me salgan con que la revocación es la solución, a quien nos estén viendo. No, y que no se olvide, hermano, que esta administración negó desde un principio, dentro de su estrategia de vacunación, la vacunación de personal médico privado. Y no me refiero a las grandes empresas, a los grandes hospitales, me refiero al médico privado de la farmacia San Pablo, la farmacia del ahorro, la farmacia similar, que hizo frente como nunca a muchos casos de contagios de COVID y muchos perdieron la vida. Y el presidente López-Gatell y toda la runfla de legisladores se opusieron muchas veces a revirar la Estrategia Nacional de Vacunación. Eso fue desde el principio, y las consecuencias ahí están en la pérdida de vidas. Ahora, ocurrió más adelante con los niños, con los menores de edad, perdón, que hasta incluso el caso de una jovencita que sus padres metieron un amparo y lo ganaron, se volvió muy mediático, y eso hizo encabronar al presidente. O sea, cómo un adolescente le hace perder la cordura a un presidente de la República. ¿Sí se dan cuenta del nivel de lo que estamos diciendo? Es un ser mezquino, miserable, y eso es lo que representa esta administración en todos los sentidos. Yo le quiero hacer una pregunta, 2 preguntas. Yo ya cierro mi participación, hermano, porque ya estamos sobre el tiempo del programa. Sí. Con dos reflexiones a la audiencia. Los que son padres de familia, no llegan sus hijos y les dicen, papá, ¿y por qué yo no me puedo vacunar? ¿Qué le respondes? ¿Qué le respondes a tu hijo? Pues porque tenemos un presidente pendejo que dice que no, cabrón. O sea, es su vida. O sea, ¿cómo voltea a ver un padre de familia a su hijo y ve quizá lo más hermoso y sagrado que tiene en su vida? Y dice, qué impotencia, ¿no? ¿Qué impotencia se debe de sentir? Correcto. Y la siguiente, que ya está ahí viendo los comentarios de la chairiza en el programa. Seguro, Octavio, eres un defensor de los grandes capitales y del empresario rapaz. ¿Y por qué no hemos permitido que los privados vacunen? ¿Por qué estamos satanizando? Salieron unos reportajes en estas semanas que había unas clínicas que estaban poniendo vacunas de dudosa procedencia. Luego dijeron, no, bueno, sí las metieron de Texas, casi era payuca, ¿no? Pero bueno, sí eran buenas, pero no tienen permiso los particulares. No pueden. ¿Por qué no pueden? O sea, ¿por qué no podemos, como en otros países, ir a una farmacia a que nos apliquen la vacuna? ¿Por qué no o sea, ¿por qué pensamos que papá gobierno lo tiene que hacer? O sea, vuelvo al tema, lo dice bien Fernando, es un tema de centralización
de las funciones del Estado, pero es un exceso, por donde lo veamos, porque, nada más díganme, ¿por qué no han entrado todavía los privados a vacunar? ¿Por qué no se está haciendo? Pues sí, si alguien tiene la capacidad de pagar, y les puedo apostar a que en una lógica natural de familia, alguien haría un ahorro de su ingreso semanal o mensual para que quienes tienen la posibilidad despresuricen la acción del gobierno. No se están dando cuenta que no es competencia, que el sol sale para todos y habrá quien pueda pagar un privado y habrá quien tendrá que ir a hacer estas filas demenciales para las vacunaciones públicas masivas. ¿Por qué no le estamos dando entrada a los privados? Es un punto que hoy, ya en febrero del 2022, con la experiencia mundial, sigo sin entender qué nos detiene. Y eso implica al Ejecutivo, al Legislativo, a la sociedad en su conjunto, que no exigimos y no demandamos que podamos ir a una farmacia y vacunarnos cuando se nos pegue la chingada gana. O sea, no entiendo, no entiendo si ustedes tienen alguna respuesta sensata. ¿No? Nada más te diría que el gobierno, y en particular estos gobiernos como el de López Obrador, estos gobiernos populistas, lo que hacen es tomar el concepto de derecho a la salud y vendértelo como que el monopolio del derecho a la salud te lo va a ofrecer el Estado. Y lo que hemos visto una y otra vez es que esto en el discurso está bien bonito, pero en la práctica es el espanto, es el horror, ¿ja? Es estar mendigando que algún personal médico, alguna cama esté disponible para alguno de tus familiares. Es una entelequia, y en la medida que no lo entendamos, ¿ja? Pues vamos a seguir enfrascados en este asunto, porque lo único que está haciendo el gobierno a partir de la construcción de que tienes derecho a la salud es justo todo lo contrario, es monopolizar ese servicio y decir, yo te lo doy, como lo ha dicho el presidente muchas veces. Vean cómo la gente que menos tiene se forma, recibe la vacuna y dice muchas gracias, porque este autócrata limitado es un miserable y no tiene nada de empatía, y lo que quiere es que agarren su manita y se la besen, y eso es algo deplorable. Yo nada más quisiera cerrar con una frase que quizá engloba todo lo que hemos platicado. Cuando Winston Churchill le recriminó a Chamberlain, un ministro, le dijo, se te ofreció poder elegir entre la deshonra y la guerra, y elegiste la deshonra y también tendrás la guerra. Así es. Excelente frase, mi hermano. Excelente Pues cita. Hermano, se nos acabó el programa. Acabó. Como muchos se me fue muy rápido. Más rápido. Pues muchas gracias, mi hermanito Fer, por acompañarnos. Muchísimas gracias, queridos hermanos, y gracias a toda la audiencia. Y pues bueno, a toda nuestra audiencia, muchas gracias. Les vuelvo a recordar, por favor, que se suscriban, que le den like, que compartan el contenido de este programa, porque eso nos ayuda a posicionarnos en el algoritmo de las diferentes plataformas, pero concretamente de YouTube, para que eso haga que llegue a más gente. Así que se los agradeceremos infinitamente si le dan suscribirse, si le dan like y presionan la campana. La campana es para que ustedes estén al tanto cada que subimos material nuevo. Así que bueno, dicho lo anterior, muchísimas gracias por acompañarnos y nos despedimos hasta la próxima semana aquí en La Disidencia. Muchas gracias, mi querido hermanito Octavio. Nos vemos hasta la próxima.
Wow. MX.tv